Mm, Ahora sí, nos vamos a enfocar en lo que es la economía colonial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Claro, ahí me dice Patricio, y tendrían que jugar la Euro. Claro, tendrían que jugar si que hubieran seleccionado. ¿Ya? Ahí no sabríamos cómo era la discriminación también, sabíamos que había discriminación. ¿Ya? A ver, lo que hoy día nos vamos a enfocar es la economía colonial. Cuando hablamos de economía colonial tiene que ver con todo lo que es el, el comercio que existía en la colonia, y todo lo que tenía que ver con el sistema económico de la colonia, cómo se organizaba el comercio en América y en España. ¿Ya? Habíamos hablado un poquito de esto, y era una institución muy importante que era la Casa de Contratación, que era la que regulaba la economía. ¿Ya? Hoy día nos vamos a enfocar en lo que era esta economía, cómo se articulaba, cómo era el sistema económico en la colonia. ¿Ya? Y vamos a empezar un poquito. ¿Ya? La economía colonial, ¿ya? ¿Qué pasaba en América? ¿Qué economía tenía América? ¿A qué venían los españoles? Ya sabemos que venían a buscar riquezas, fama, pero después de eso, ¿qué comercio hacían los españoles en América? ¿Ya? Y principalmente lo que venían a sacar de América, ¿ya? Y los recursos que tenía en América era algunos recursos de la agricultura, recursos de la ganadería y principalmente recursos de metales preciosos. ¿Ya? En este caso acá vemos, por ejemplo, ¿qué será este recurso que vemos acá? ¿Ustedes lo podrían identificar? ¿El que le estoy señalando con el mouse? Hierro. ¿Hierro? A ver, no es hierro. ¿Qué puede ser? A ver, tiene que ver con un recurso. Es un metal, sí. Plata. ¿Qué metal era? Plata, ¿ya? También acá hay, ¿qué recurso este? Oro. Oro. ¿Y acá qué podría ser este recurso que vemos acá? Bien ahí. ¿Qué está acá? Azúcar. Venían a buscar siempre azúcar, era muy importante. Ahí viene Antonio. ¿Y acá lo voy a dejar. Por ejemplo, este otro recurso que venían a buscar siempre acá, esos dos. Cacao. Cacao, bien. ¿Ya? También venían a buscar lo que era plata, eh, o sea, plata, algodón, tabaco, azúcar, el café, eran característicos de América. ¿Ya? Sobre todo lo que era el azúcar y el café, que era muy exportado, sobre todo lo que era Europa. ¿Ya? Aquí nosotros podemos ver, hay países que se caracterizaron por sacar mucho café. Por ejemplo, Colombia tenía mucho café, sacaba mucho café. ¿Ya? Cuba sacaba mucho azúcar. ¿Ya? Entonces son países que se caracterizaban. ¿Ya? Eso tiene que ver con el clima. ¿Ya? Y venían muchos europeos a buscar estos productos. ¿Ya? ¿Y quién era el principal europeo que venía? Era España. ¿Ya? España el que tenía regulado el comercio. ¿Ya? A ver, ¿quiénes fueron los países que más viajaron acá? Fueron España y Portugal, porque fueron los que tenían dominio en este territorio. También existían otros países, pero esos países iban sobre todo lo que era América del Norte. Ya, por ejemplo, en Gran Bretaña fue lo que era América del Norte, lo que es Estados Unidos. ¿Ya? Pero Portugal y España comercializaban mucho con América y también con África. ¿Ya? Y aquí nace algo que se conoce como el Triángulo Comercial Atlántico. ¿Ya? Que estos dos países comercializaban sobre todo lo que era América, África y Europa. ¿Ya? Entonces vemos acá, por ejemplo, acá de España va a América, América de España, o Portugal, en este caso de España a África, después de África a Portugal. Entonces, ¿qué ocurría? En el Océano Atlántico había mucho comercio, ¿ya? Había un triángulo comercial, si se dan cuenta, 3 continentes los conectados, comercializaban mucho. Y es por eso que vamos a ver que en algunos países, sobre todo lo que es Brasil, Colombia, van a llegar muchos esclavos de origen africano. ¿Ya? Porque, por ejemplo, venían los portugueses, sacaban esclavos de África, y después se iban a Brasil, por ejemplo. Después iban sacando sus comercios y se iban de vuelta a Portugal. ¿Ya? Lo mismo ocurría con España. Pues aquí había un triángulo comercial, había muchas relaciones comerciales, sobre todo el Atlántico se transformó podríamos decir, en un mall. Había mucho comercio en el Océano Atlántico. Ya pasaban muchos barcos. ¿Ya? ¿Y qué pudo haber impulsado eso? Que aparecieran muchos barcos, que también a futuro aparecieran mercado negro, piratas, ¿ya? Pero aquí, importante, el Atlántico se transformó en
en una ruta comercial muy importante. Y aquí incluso vamos a ver unas fotos de las rutas comerciales que existen, ¿ya? Vean, todos estos viajes se hacían en barcos siempre. Y si se dan cuenta acá, España llegaba a lo que eran sus territorios, ¿ya? Pero Portugal llegaba a Brasil, ¿ya? Aquí se dan cuenta España. España ahí va a sus territorios, llega a lo que es el Virreinato de Nueva Granada. Acá hay otros países que van, por ejemplo, miren, Gran Bretaña, Inglaterra, ahí va lo que es Estados Unidos, ¿ya? Portugal va a Brasil, a África, ¿ya? Van a todas diferentes partes, pero aquí es súper importante que usen mucho lo que es el Océano Atlántico. Eso nos tenemos que tener bien claro, ¿ya? Entonces ya sabemos que el comercio se dio por barco, principalmente por el Océano Atlántico, pero los territorios americanos estaban dominados principalmente por un monopolio, ¿ya? Y aquí les puse la figura de... ¿Han visto esta figura alguna de ustedes o no? Del juego Monopolis. Sí, ¿Sí? Ya. ¿Alguien ha jugado alguna vez este juego? yo. Ya. ¿De qué se trata el final del juego? ¿Quién va a ganar? Llega más dinero y casas. Ya, el que va a ganar dinero y casa, pero finalmente es que gana. En realidad es que tiene el control de todo el tablero. ¿Ya? Dándose cuenta que al final uno puede pasar por cualquier casilla y le va a tener que pagar siempre al mismo, porque esa persona tiene el control de todo el tablero. ¿Qué quiere decir? Tiene todo el control del mercado. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver acá en América? En América solo existía un país que tenía el control de todo el mercado americano, que era España. ¿Qué hacía? España solamente, los americanos solamente le podían comprar a barcos españoles, ¿ya? Y América solo le podía vender a España, ¿ya? Es decir, para América solo existía un comprador y solo existía un vendedor. Los americanos solo le podían comprar a una persona y vender a una persona. En este caso, a una nación. ¿Cuál era esa nación? España. América, todos los países de América, todos los territorios de América, las personas que vivían acá, si querían vender, por ejemplo, querían vender cacao, solamente le podían vender cacao a los barcos españoles. No le podían vender cacao, por ejemplo, a un barco francés o a un barco portugués, ¿ya? Porque eso era ilegal. Y si querían comprar algo de Europa, solo se lo podían comprar a barcos españoles, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Finalmente los españoles podían poner un precio que querían, podían comprar cosas más baratas, ¿ya? Y los americanos que estaban en América no podían vender cosas muy caras. ¿Por qué? Quizá España no le compraba y ellos no podían vendérselo a otras personas, solamente España. Entonces aquí existía un monopolio. Quiere decir, si le ponemos cara a este personaje que vemos acá, tendríamos que poner la cara de España con América. Y lo mismo ocurría con Portugal y Brasil. ¿Ya? Solo existía un monopolio, solamente España puede vender productos en América y solamente América puede venderle productos a España. ¿Ya? América no le puede vender otros productos a otros países, eso es ilegal. ¿Ya? Y tenemos que acordarnos que aquí todo ocurría en base a lo que era este sistema económico que se llamaba mercantilismo. ¿Ya? Y el mercantilismo se trataba de reunir metales preciosos. ¿Ya? El país que tenía más oro, plata, era el país más poderoso. ¿Ya? Entonces, por eso, la gracia es que los americanos solamente le compraron a España, así España era el que tenía más metales preciosos y más riquezas. Y lo mismo para eh, España. Los americanos vendieran solamente a España, y así ellos compraban cosas baratas y los otros países no podían competir con España. Acuérdense de eso, siempre España era el que tenía que salir ganando en este sentido, ¿ya? Porque eran sus territorios, eran sus colonias, ¿ya? Y de alguna forma tenían que ganar. Y de ahí sacaban muchos metales preciosos, y la idea era de que España de alguna forma se transformó en una gran potencia gracias a este sistema, a este modelo económico, donde obtuvo muchas riquezas, ¿ya? Muchas riquezas traídas ¿de qué continente? De América, ¿ya? Y aquí les vamos a dar una anécdota, por ejemplo, ¿ustedes sabían que en Bolivia había una mina gigante de plata? ¿Ya? Era casi un cerro de pura plata, ¿ya? Y actualmente ese poblado, que se llama Potosí, está prácticamente en gran pobreza. ¿Por qué podemos decir que un poblado que estaba lleno de plata, de mineral de plata, actualmente es una de las zonas más pobres de Bolivia?
¿Por qué creen? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué puede haber ocurrido? Los españoles se llevaron prácticamente toda la plata, ¿ya? Los recursos del mineral, se llevaron toda la plata, ¿ya? Y así iban ganando dinero los españoles, ¿ya? Y de hecho, muchas de las riquezas que existen en Europa fueron gracias a lo que sacaron de sus colonias, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito las rutas comerciales que tenían los españoles, ¿ya? Y se dan cuenta, todos partían desde un puerto. ¿Cómo se llama el puerto? El puerto de Sevilla, ¿ya? Y se dan cuenta, ahí parten en Sevilla y todos llegan a América Central, ¿ya? Después van a llegar por Panamá, van a cruzar Panamá, para llegar a América del Sur, principalmente a lo que es el Pacífico, por ejemplo acá, para llegar a Chile. Chile tenía un puerto principal que era Valparaíso. La gran mayoría de los viajes hacía esto. Llegaba hasta Panamá, y de Panamá cruzaba y bajaba hacia el sur por el Pacífico, llegando hasta Valparaíso. Había otras rutas que eran un poquito más difíciles, ¿ya? Que eran viajar por el Estrecho Magallanes y llegar a Valparaíso, pero acá es una zona muy fría, ¿ya? Pero acá vemos las rutas, pero todas las rutas comerciales, ¿dónde tienen que llegar? A España, ¿ya? Y se dan cuenta, los viajes de vuelta eran siempre hacia España, ¿ya? Súper importante. Y había solo unos puertos que podían llegar a estos barcos, ¿ya? Y se dan cuenta, están marcados con amarillo. Ya, por ejemplo, ahí en Veracruz solamente pueden llegar a ese puerto. A Portobelo solamente podían llegar en los barcos españoles. Y después tenían que ir a los otros lados, pero había que llegar a esos puertos, porque había un control, ¿ya? Ningún barco podía llegar a otro puerto sin haber pasado primero por estos puertos. Y todos los barcos de vuelta desde América tenían que llegar al puerto de Sevilla. Era obligación, porque ahí estaba el control, ¿ya? Todos los otros puertos eran ilegales, ¿ya? Y ahora vamos a dar algunas características del monopolio, ¿ya? A ver, todas las colonias, como ya les dije, estaban obligadas a comercializar con España. Estaba prohibido el comercio con otras naciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en América, ¿ya? Ustedes producen cacao. Vamos que el Joaquín produce cacao, el Joaquín Pino produce azúcar, el Patricio tiene una mina de oro, el Maximiliano produce otras cosas, que produce papas, ¿ya? Y todos producen algo diferente. Hagamos que va a llegar un francés y un español, ¿ya? Un francés le dice, ya, yo voy a ofrecer al Antonio Céspedes 500 monedas de oro por toda su producción de cacao. Y va a llegar el español y le decir, no, yo le voy a ofrecer 100 monedas de oro por toda su producción de cacao. ¿A quién se la venderían ustedes? ¿Al francés que ofrece más o al español que ofrece 100 monedas de oro? ¿O al francés que ofrece 500? Al francés, ¿cierto? Porque le da más plata. Pero eso era ilegal, ¿ya? No se podía hacer. Entonces lo más probable es que si el Antonio se lo hubiese vendido, pues han tenido toda la justicia de la colonia para condenar a la Antonia por vender cosas a un francés. Lo que debería haber hecho la Antonia era vendérselo al español, que le pagaba 100 monedas de oro, ¿ya? Entonces estaba prohibido el comercio con otras naciones. Entonces, a pesar de que quizás todos ustedes tuvieran toda su producción de papa, cacao, azúcar, solamente se la podían vender a los barcos españoles. No a otro país, barcos españoles. A pesar de que otro quizás lo hubiese ofrecido más plata, ¿ya? Entonces, ¿qué más además ocurría? La corona era la encargada y veía qué se producía y qué no se producía. Entonces, vamos, si el Diego ya no quería producir más azúcar, quería producir papas. No, la colonia decía, no necesito papas, necesito azúcar. Entonces obligaba prácticamente al Diego a producir azúcar, ¿ya? Y todo el comercio tenía que ser por puertos específicos. Ya no podía ser por cualquier puerto. Y aquí lo vimos, puertos autorizados, Veracruz, Panamá, ¿ya? Después van a estar Paraíso, después Lima, van a ser puertos que van a estar autorizados para el comercio. No podían haber otro puerto o no podían ir a otro lugar a comercializar porque era ilegal, ¿ya? Y si los pillaban, iban a tener que enfrentar la justicia de la colonia. Y ahí iban a tener que ir a la Real Audiencia, a ser juzgados, ¿ya? Y el cabildo iba a ver si le hacía caso o no, después iban a tener que ir al gobernador, ¿ya? Y si lo juzgaba o no, después iban a tener que ir al virrey, quizá. Ahí iban a tener problemas.
muchos problemas. Quizá le iban a quitar todos los privilegios que tenían, si eran españoles. Entonces siempre tenían que comercializar con España. La idea era que siempre los españoles ganaran. ¿Y cómo hacían este comercio? Era a través de la idea de flotas y galeones, ¿ya? Los galeones eran estos barcos grandes que podían llevar muchas riquezas, ¿ya? ¿Y cómo lo hacían ellos? Eran flotas de barcos que iban de España a América y de América a España, es decir, muchos barcos juntos, y hacían estas rutas comerciales, ¿ya? Y llevaban muchas riquezas, entonces existía este sistema de flotas y galeones, donde flotas de galeones iban a España y después de América, a Sevilla, y ahí existía esta regulación. Ya no podía llegar un barco solo, era extraño que llegara un barco solo. Ya era, entonces, ¿qué empezó a surgir acá? ¿Qué lo vemos acá? Vamos a ver que también van a empezar a surgir los piratas, ¿ya? Que van a ser los que van a saltar los barcos. ¿Ya? ¿Por qué? Ya vimos que estaba este monopolio de alguna forma controlado por España, pero también habían otras naciones que querían participar de la llegada a América. Si se dan cuenta, como vemos acá, acaban de llegar otros países a controlar el territorio en América. Entonces van a haber otros países que también van a querer comercializar con este nuevo comercio que es América. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a existir estas rivalidades entre países de quién va a sacar los recursos de América. Y también van a aparecer otros que van a empezar a saltar estos barcos, ¿ya? Porque el monopolio tuvo dificultades, ¿ya? Porque era muy difícil controlar todo el flujo comercial que existía, era muy difícil controlar lo que pasaba por el Océano Atlántico. Y además, que muchas mercancías sufrían ataques por lo que eran piratas y corsarios, ¿ya? Los piratas eran los barcos que asaltaban otros barcos, ¿ya? Ustedes han visto las películas de piratas, ¿no? Por ejemplo, Piratas del Caribe, que eran encargados de robar. Capitán Jack Sparrow, sí. Claro. ¿Qué hacía Jack Sparrow? Era robarle a otros barcos sus riquezas, asaltar otros puertos, robar, ¿ya? Y por otro lado existían los corsarios, ¿ya? Que los corsarios eran marineros que eran contratados por alguna nación para asaltar barcos de otros países. ¿Ya? Por ejemplo, Inglaterra tenía problemas con España. Entonces, ¿qué hacía Inglaterra? Contrataba a marineros ingleses y les pagaba por asaltar barcos españoles. ¿Ya? O bien españoles, ¿ya? Que la monarquía española le pagaba a marineros para asaltar barcos ingleses o franceses. Entonces eran muchas cosas de asalto que ocurrían sobre todo en el Océano Atlántico y lo que se conoce como el Caribe. No sé de ahí qué es esta zona. Esta zona aquí había mucho, como vemos acá, pasaban muchos barcos en esta zona, entonces aquí había mucha piratería, muchos corsarios, también en esta zona del Pacífico, ¿ya? Porque estas rutas pasaban por el Océano Pacífico y había muchos asaltos. De hecho, en Chile hubieron muchos piratas, ¿ya? Entonces que asaltaban estos barcos que venían desde Panamá, los asaltaban, ¿ya? También corsarios, que eran contratados por otros países para asaltar barcos. Ya era la diferencia entre corsarios y piratas, que los corsarios eran pagados por otro país, ¿ya? Los piratas asaltaban a cualquiera, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver qué ocurre. Van a haber muchos asaltos. Entonces era muy difícil lo que era el comercio. Si ustedes ven, por ejemplo, cualquier serie de piratas o películas de piratas, van a ver que casi todas están en lo que es América y van asaltando este comercio que hay desde América a España, ¿ya? O desde América a Inglaterra, o desde América a Portugal, ¿ya? Y vamos a ver que ¿han visto sobre el tesoro del pirata? ¿Lo han visto, no? ¿Alguna vez han escuchado hablar de un tesoro del pirata? ¿Qué ocurría? Que los piratas muchas veces, como no eran ilegales, tenían que esconder sus tesoros, ¿ya? Y buscar otras formas de escapar de las grandes naciones, ¿ya? Entonces ellos vivían en una isla, etc. ¿Ya? Aquí vemos cómo están escondiendo sus tesoros para después ir a recuperarlos o hacer otro viaje. ¿Ya? Ahí
Por eso tanto existe eso, tanto ese mito del tesoro del pirata. Son todos esos recursos que se robaban del comercio español o del comercio inglés hacia sus tierras, hacia Europa. Entonces esos tesoros eran riquezas que sacaban de América los comerciantes españoles y los piratas se los robaban. ¿Ya? A ver, ¿cómo era la economía además en América? ¿Ya? ¿Qué recursos y qué recursos se sacaban de América? Como ya lo vimos, eran principalmente de lo que era ganadería, agricultura y minería. ¿Ya? Sí, aquí dice Maximiliano, me dice a mí que parece que en Chile dicen que hay un tesoro para el sur. Es probable, porque si se dan cuenta, o no sé si será probable, pero si se dan cuenta, había mucho comercio, si dan cuenta aquí, hacia el Valparaíso. Y entonces es muy probable que los piratas acá estuvieran asaltando, antes de llegar al paraíso, asaltando por ahí, y se escondieran por acá, por la zona sur de Chile, por el norte de Chile, ¿ya? Por estos puertos. Entonces es probable que si existía piratería en Chile, ¿ya? Pero no creo que exista un tesoro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué recursos se roban muchas veces? Eran azúcar, cacao, oro, plata. Son las cosas que se sacaban en América. ¿Ya? Todos estos recursos naturales, extractivistas siempre. ¿Ya? ¿Y quién trabajaba en América? ¿Ya? Y aquí nos vamos a tener que enfocar en algo claro. Que por un lado va a estar la encomienda, la institución de trabajo que es la encomienda, y por otro lado va a estar la esclavitud. ¿Ya? Y la mitad, otra forma de trabajo. ¿Ya? Los españoles, cuando llegan a América, principalmente van a adoptar un modelo de trabajo que es esclavitud. Principalmente los esclavos van a ser los que van a traer desde África, y la encomienda y la mitad para los indígenas, que van a ser la forma de trabajo y cómo van a sacar los recursos a los españoles. ¿Ya? Un español no va a ir a trabajar la tierra, ¿ya? No va a ir a estar él sacando el oro, no. Él va a ocupar a los pueblos, a esclavos o a los pueblos nativos que existían en América para sacar sus recursos. Y acá vamos a encontrar algo que es muy importante, que es la encomienda. ¿Ya? Aquí vamos a leer un texto sobre la encomienda. ¿Ya? No sé si alguien quiere leer o yo lo leo. A ver, ¿alguien se ofrece a leer? ¿O están muy callados? Porque la idea es que ustedes puedan leer. ¿Ya? Y ustedes también participen. Ya, lo voy a leer yo entonces. Ya. Al instituir la encomienda de servicio, quiso la corona poner en movimiento la mano de obra disponible en el nuevo continente, considerando como súbditos del rey, es decir, como siervo del monarca de inspiración feudal. El indio se vio obligado a trabajar para el encomendero y las condiciones que éste ordena, que fueron pésimas. La encomienda de servicio no fue en la práctica más que una esclavitud disimulada, casi siempre con la misma finalidad que la esclavitud legal, la acumulación capitalista. Y aquí se lo voy a explicar un poquito. ¿Cómo funcionaba esta encomienda? ¿Ya? A ver, van a llegar los españoles y van a tener a los pueblos nativos, ya habiendo conquistado la gran mayoría de los pueblos nativos. En Chile, nos acordamos que la colonia se formó después de una gran guerra que tuvieron los españoles con los mapuches, que fue la guerra de Arauco, que quedaron los españoles al norte del río Biobío y los mapuches al sur del río Biobío. Pero al norte del río Biobío había indígenas que fueron tomados con la encomienda. ¿Qué decía la encomienda? Ya, llega el capitán español y el rey le da tierras para trabajar, ¿cierto? Le da tierras, pero él no tiene quien les trabaje las tierras. Ya, ¿qué va a ocurrir? Como toda América es considerado territorio español, todos los que viven en América son súbditos del rey. ¿Ya? Y como todo súbdito le tiene que pagar un tributo al rey, ¿cierto? Pero los indígenas, los nativos, no tienen cómo pagar ese tributo al rey. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Trabajando para el encomendero. ¿Ya? Es decir, el encomendero, que va a ser el capitán, el que va a tener las tierras, le va a decir al indígena, ya, tú tienes que pagarle al rey, pero no tienes dinero para pagarle al rey, no tienes cómo pagarle al rey, entonces me vas a trabajar a mí. ¿Ya? El rey te va a prácticamente obligar a que tú me trabajes. Va a ser como una esclavitud, pero acá va a ser implícita, disimulada, porque va a haber unas cosas que tiene que hacer el encomendero.
Y el encomendero no puede obligar al indígena a trabajar sin que el encomendero le dé nada. El encomendero tiene que preocuparse de que el indígena esté en buenas condiciones, podríamos decir, enseñarle lo que es el catolicismo. ¿Ya? Esa es la labor del encomendero. Cuidar al indígena para enseñarle lo que es el catolicismo, enseñarle lo que es la religión, evangelizarlo de alguna forma. ¿Ya? A diferencia de lo que es el esclavo, que prácticamente el esclavo es visto como un objeto, una propiedad. El encomendado, es decir, el indígena que está viviendo la encomienda, se supone que tiene que recibir a cambio protección del encomendero y que el encomendero le enseñe sobre la religión. Pero en la práctica cumple la misma finalidad de la esclavitud, ¿ya? No tiene mucha diferencia, solo que el esclavo es un objeto, prácticamente no tiene derechos, y el encomendero, el indígena, se ve que tiene este derecho de aprender la religión, ¿ya? Y no puede tener abusos sobre lo que es el capitán o el dueño de las tierras, pero en la práctica es una esclavitud, ¿ya? Como dice acá, una esclavitud disimulada, ¿ya? Los indígenas fueron tratados como esclavos prácticamente, pero tenían otro nombre, que era la encomienda, ¿ya? Porque se les consideraba que ellos eran habitantes de América, y como habitantes de América tienen que pagar tributo. Como no tienen dinero, tienen que trabajar para el rey, en la encomienda, que era una institución, ¿ya? Era un sistema de trabajo, podríamos decir. ¿Ya? Y por otro lado estaba la mita, que eran los turnos de trabajo, como dice acá. Teóricamente la mita fue uno de los turnos de trabajo establecidos con el objeto de impedir que el indígena quedara relegado a la esclavitud y evitar que se le obligara a trabajar durante toda la existencia en una impecable labor de las minas. Pero prácticamente la mita equivalió casi siempre a un turno que solo terminaba cuando el individuo no rendía o moría, ¿ya? Ahí también, para diferenciarlos de la esclavitud, que los esclavos tenían que trabajar siempre, la mitad eran como jornadas de trabajo para los indígenas, ¿ya? Y aquí también veamos un poquito cómo era la sociedad en ese tiempo. ¿Se acuerdan que la sociedad era piramidal? Donde estaba el español, después venía el criollo, después venía el mestizo, después el indígena y después el esclavo. Si se dan cuenta, el indígena tenía un poquito que podríamos decir privilegios, tenía menos obligaciones o tenía un poquito de más derechos que los esclavos no tenían derechos. Y eso también tiene que ver con el color de piel. Y en ese tiempo la sociedad era muy discriminadora y en África prácticamente se les consideraba que muchas veces que no eran humanos. En cambio, a los indígenas se les consideró un humano, pero un humano incivilizado. A los esclavos se les consideraban que no eran prácticamente humanos, que eran objetos que se podían comprar o vender. Esa era la diferencia, ¿ya? Al indígena se le consideraba un humano, pero que era incivilizado. Al esclavo no. Al esclavo se le consideraba como algo que podía tener de pertenencia, que se podía comprar, se podía vender. En cambio, el indígena no. El indígena, en la práctica, podía trabajar como un esclavo, pero era un humano que era incivilizado. Entonces, el encomendero, el que hacía la encomienda, el que tenía las tierras, que obligaba prácticamente al indígena a trabajar, tenía que enseñarle al nativo. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, lo que van a tener que hacer de tarea ustedes, y acuérdense que es súper importante esto, es la actividad de la página 91, que es una serie de preguntas que ustedes van a tener que leer en las páginas anteriores, ¿ya? Porfa, la idea es que ustedes hagan estas tareas para subir las notas, ¿ya? O sea, no subir las notas, subir su promedio, porque si no hacen las tareas, les va a bajar el promedio, ¿ya? Les va a bajar mucho el promedio porque la nota es una nota, ¿ya? Ustedes actualmente tienen 3 notas, la cuarta nota va a ser de las tareas. Y van a tener esta semana para ponerse al día todos los que no están al día, ¿ya? Solamente esta semana. Y hay gran parte que tiene todas las tareas hechas, así que esa persona, felicitaciones, no se preocupen, ya están al día con todo. Les falta solamente la actividad de la página 91, ¿ya? Y la actividad de clase que vamos a hacer ahora tiene que ver con una sopa de letras, ¿ya? Esperen un poquito. Así que también vamos a trabajar todo aquí, ¿ya? Hacer esta sopa de letras. Yo se lo voy a dejar acá. Ya, y el que la hace, le voy a dar 2 décimas al que tiene todas las preguntas buenas, ahora, ¿ya? O sea, todas las palabras buenas. Así que, porfa, háganla al tiro lo que es
esta sopa de letras, después yo voy a revisar, antes de que ustedes terminen, en 5 minutos más yo reviso, y vamos a ver quién sacó más puntos y le voy a dar 2 décimas. Si es alguien que ya ganó las 5 décimas, va a tener 7 décimas. ¿Entendido? Claro, perfecto. Levanten un dedito por lo menos. ¿Están o no? Ya, realicen. Esto van a tener 5 minutos para realizar. ¿Ya? Y ya les quedan 4.